En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Porque ayer el propio presidente Macri en una entrevista radial había dicho está bajando la inflación y a todos nos hizo sospechar que el propio presidente ya tenía la información de que al menos iba a empatar la de diciembre. Entonces resultó extraño que hoy fuera unas décimas más alta y unas décimas juegan. Pues si son 3, son 4, son 2 más arriba, pero vos multiplicá por 12 y anualizá. Estás cerca de los 50. Es difícil, es un año de elecciones. Y vos decís, bueno, pero no está tan mal, se tiene que amesetar y tiene que ir bajando. Eso es lo que deseamos verdaderamente todos, pero tengan en cuenta que mañana mismo aumentan los transportes, el subte, el colectivo y el tren, de manera tal que ahí tenés también factores que van a traccionar fuerte sobre la inflación, como ya pasó este mes con los aumentos que hubo. Vamos a charlar la primera parte de economía aquí y de este número de la inflación y de qué puede pasar. Está Bianca Payaro con nosotros. Hola, Bianca. ¿Cómo estás, Diego? Daniel Santa Cruz. Gracias, Diego. Dani. Graciela Romer. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar acá. Está con nosotros, la primera vez que visita Terapia de Noticias, es un honor. Está Héctor Rubini, que es economista e investigador de economía en la Universidad del Salvador. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Vemos un informe y charlamos con vos. Dale. La tormenta económica que hubo que soportar en el 2018 fue muy fuerte, pero no suficiente para voltear al gobierno. Después de las turbulencias que hemos enfrentado juntos el año pasado, hoy es el momento de volver a poner el foco en el desafío del crecimiento. Y cuando muchos confiaban en este 2019 y empezaban a cerrar el paraguas, Siempre que llovió paró. aparecieron los datos de inflación de enero. 2,9%. Año nuevo, viejos problemas. En términos comparativos, estuvo por encima del índice registrado en diciembre y por encima inclusive de las previsiones de algunas consultoras privadas. Incidieron con dureza los aumentos en servicios públicos anunciados en diciembre pasado. Ha sido duro el año pasado, pero que hoy ya está empezando a bajar la inflación. En este contexto, y antes del impacto que generó el número de la inflación, Mauricio Macri planteó nuevas reglas de juego tributarias que alivian a las economías regionales. Ningún empleador va a pagar impuestos al trabajo por empleados que cobren hasta 17.500 pesos. Este beneficio va a mejorar la situación de 200.000 trabajadores en todo el país y 19.500 empresas. Y con esta medida van a tener un incentivo para dar más empleo. ¿Logrará el gobierno bajar la inflación y afrontar las elecciones con otro aire? Bueno, Héctor, ¿esperabas, no sé si ustedes tienen ahí alguna medición, esperabas esto y tu apreciación? Nosotros esperábamos una inflación para este mes en torno del 2,6-2,7%. No descartábamos una inflación más alta. Sí nos sorprendió el número, 2,9, prácticamente 3. Es bastante más alto no solo de todas las consultoras, sino de la expectativa general que había en diciembre y hasta, podríamos decir, hasta ayer. Ha tenido una importante incidencia la suba de las tarifas, la suba de los servicios, el transporte. Pero me preocupa mucho, mirando para el futuro y la tendencia, la suba de los alimentos. Como bien marcaba acá en la introducción, está en torno del 49% anualizado punta a punta enero contra enero del año pasado, pero la suba de los alimentos es 53,1%. Entonces esto está, digamos, configurando una dinámica que está bastante lejos de una estabilidad que uno pudiera decir, bueno, está al alcance de la mano al fin del primer trimestre o mayo a más tardar, con una buena cosecha de la soja y un cambio de humor en el interior del país y en el Gran Buenos Aires.
Creo que esto, sumado a la suba que mencionabas de transporte a partir de mañana, le pone un piso a la inflación bastante por arriba del 2,7. Rubini, la suba de alimentos está focalizado mucho en todo lo que tiene que ver con ganadería y tambo, digamos, lácteos, carne vacuna. Mientras Santa Cruz habla, ustedes van a ver lo que más impactó la inflación. Pero ahí está desagregado. Subió mucho la carne y subieron mucho los lácteos. ¿Cuánto de esto hay de algo estacional, digamos, que puede marcar una tendencia que después se puede equilibrar? Puede ser, es estacional, siempre en el verano, enero, febrero sube. Me llama la atención que todavía no impactó tanto en el índice la suba de frutas y verduras que se está viendo en estos últimos días, sobre todo en Capital Federal. Creo que esas subas no van a detenerse muy fácilmente. Han habido además problemas climáticos por el tema de calor, lluvia, con la oferta de varios productos, así que es preocupante este número. Pero la suba de los alimentos además no es un tema de coyuntura, ¿ves? Lo No, que viene no, no. viendo Grave inflación no cede y ya complica meta del 2019, titula Ámbito de hoy. Llegó a 2,9% en enero y acumula un incremento del 49,3% en 12 meses. Un día después de que el presidente anunció una baja en la presión inflacionaria y en el mismo día en que el gobierno ratifica la meta del 28 para todo el año, el INDEC confirma una inflación del 2,9 en el primer mes del 2019. El dato es grave, no solo porque complica ese objetivo, sino que también el aumento supera las proyecciones privadas y se registra en un mes en el que el dólar operó estable, las tasas bajaron, hubo recesión y no se aplicaron alzas significativas en las tarifas. Para peor, el mayor incremento en los precios se dio en alimentos y bebidas, un rubro que afecta directamente la capacidad de compra de la más castigada clase media y clase baja. Bueno, así como estábamos escuchando hace un ratito de esta bestia negra, ¿no?, que complica a Mauricio Macri. La inflación está bajando, se entusiasmó el presidente antes del 2,9. Y la pregunta que se hace Fernando González hoy en Clarín es, ¿nadie le avisa al presidente? ¿Puede ser que el presidente salga a hablar públicamente diciendo que la inflación está bajando y esa mañana, el mismo día, esa misma mañana, ya sabían en el INDEC que estaba dando 2,9 y nadie le avisa? La disparada del dólar y la inflación son dos hermanos que sellaron la suerte de todos los presidentes argentinos desde el año 83. Desataron la hiper, quebraron al gobierno de Raúl Alfonsín y lo obligaron a que se fuera 6 meses antes, hostigaron a Carlos Menem hasta que encontró el placebo de la convertibilidad, aceleraron la debacle de Fernando de la Rúa y Néstor y Cristina Kirchner debieron destruir la credibilidad del INDEC para que la sociedad no se percatara de que la suba de precios volvía a complicar la economía. Ninguno de ellos encontró un remedio eficaz para vencer a la inflación en forma definitiva. Y tampoco lo encuentra Macri, cuando ya ha transcurrido 38 de sus 48 meses de gobierno. La inflación de enero clavó 2,9, 3 décimas más del 2,6 que arrojó diciembre y de lo que esperaba el gobierno para mostrar que la economía real comienza a mejorar. La suba de tarifas representa 1/3 de ese índice y la carne, el pescado, los alimentos y las bebidas mantienen la tendencia al alza que solo logra robustecer eso que los economistas llaman la inflación núcleo. El costo de vida anual entre este enero y el de 2018 alumbra un número escalofriante que no se conocía desde 1991 cuando llegó a su fin la hipermenemista, el 49,3%. Y febrero tampoco trae buenas noticias porque la mayoría de los consultores proyecta ya una inflación parecida y cercana al 3%. Bueno, así, con estas noticias, con esta apertura de terapia de noticias de anoche, donde se hablaba del tema de la inflación como tema central, le estamos dando los buenos días para estas nuevas proyecciones de hoy, viernes 15 de febrero de 2019, donde los temas centrales son, por supuesto, la inflación de enero, una nueva suba en el transporte, los empates de River por la Superliga y de Racing en la Copa Sudamericana. Este viernes que amanece con gusto a otoño en el área metropolitana, buena parte de la región central del país, este fresco de la mañana va a dar paso a una tarde dominada por el sol, una máxima que va a rondar los 28 grados y será el anticipo de un fin de semana ideal para estar al aire libre. A tener en cuenta que hay demoras en la autopista Panamericana y Richeri por 2 choques que involucran a camiones y a las 10 de la mañana habrá movilizaciones en Plaza Constitución y en Plaza Miserere.
Los principales temas de la mañana, bueno, como les decía, siguen los aumentos en el transporte, subte, trenes y colectivos. Se va a aplicar el segundo tramo de las subas anunciadas en diciembre y en marzo se va a aplicar un aumento para completar el 40%. Con medidas para las pymes, el gobierno comienza a dar un plan de buenas noticias, la rebaja de aportes patronales, recién lo escuchábamos al presidente en ese anuncio que hizo ayer a la mañana, que charlábamos ayer acá con Grimaldi, en medio de datos económicos en rojo. Macri busca cambiar el clima pesimista en el inicio del año electoral. La suba de alimentos llevó la inflación al 2,9 y superó la previsión oficial. El presidente había dicho esta semana que la inflación estaba bajando. Bueno, mejor que no hable más el presidente, ¿no? Mejor dejemos al presidente que no hable más, pero la cifra fue más alta que el 2,6 de diciembre. El acumulado en 12 meses, 49,3. Y River empató con Central por la Superliga y Racing se trajo un punto de oro de Brasil por la Sudamericana. Otro golazo de Juanfer Quintero, que no alcanzó para que el Millo consiga los 3 puntos en Rosario. En el primer partido, tras la baja de Centurión, la Academia igualó 1-1 ante Corinthians. Vuelos a un peso, ¿qué es esto? Vuelos a un peso, ¿podemos sacar vuelos a un peso? Bueno, los trucos en las super ofertas de la low cost. En algunos casos el valor del pasaje es el declarado, es un peso, pero hay cupos muy reducidos para conseguirlos. Bueno, esto es un anticipo de las noticias que vamos a estar ampliando, vamos a tener testimonios, los temas pasan por los que le mencioné, la mayor trama de corrupción, lavado de dinero, revelaciones de los arrepentidos impactan más allá del kirchnerismo, la causa judicial por los sobornos durante los gobiernos de Néstor y Cristina es clave en este año electoral y preocupa en la City las confesiones de Clarence y de Manzanares que involucrarían a banqueros y a financistas. Bueno, la suba del transporte, lo que les comentaba. Tinelli, que se lanza a la política Tinelli. Analiza opciones, dice, y las variantes de Marcelo Tinelli para dar el salto a la política. Renegociaron el contrato, la Argentina pagará con un avión Pampa las compras extras de gas a Bolivia. Acá aparece Messi también. ¿Qué pasa con Messi? La continuidad del DT. El Barcelona de Messi renueva su confianza en Ernesto Valverde. Parece que a Valverde le renovaron el contrato por ahora, el contrato con el Barcelona por una temporada más. 8:16 de la mañana, 18 grados de la sensación térmica, máxima para hoy 28 grados, un viernes brillante, sin una nube en el cielo, un celeste extraordinario, todo preparado para ir a los títulos. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Buen día, Javier Martínez, ¿cómo va? Me gusta la carita que puso Javier Martínez cuando le dije, vamos a los títulos, vamos. Ahí le dice, ¿y ahora qué me pedirá este? Bueno, los títulos económicos, sobre todo, como hablábamos, son los que están destacándose en la mañana de hoy. El 2,9 de enero, que corta la baja de la inflación y revivió la cautela en el gobierno. Después de que el índice de precios cortara en 3 meses consecutivos de caída, el gobierno pasó del optimismo a la cautela. El indicador creció 2,9%, cifra que traduce un incremento de precios interanual del 49,3%, ya que la base de 2018 era un punto más baja. Los analistas esperaban una variación menor, cercana al 2,6%, pero lo sorprendieron algunos precios regulados, como por ejemplo telefonía, que tuvo un salto del 7,4%. Del 7,4%, también hubo un aumento fuerte en alimentos del 3,4%, lo que elevó la denominada inflación núcleo. La disparidad entre regiones no siempre es bien reflejada por los pronósticos, ya que hay incrementos que se dan en diferentes tiempos. En el caso de las tarifas por caso, fue mayor en las provincias del norte y la Patagonia que en el área metropolitana. En términos estacionales, las subas de esparcimiento y turismo superaron al promedio. Preocupa que por tarifas y transportes el IPC de febrero quede arriba del 3%. Se frenó la caída de la tasa,
y subió el dólar minorista. La tasa de referencia que fija a diario el Banco Central frenó la abrupta baja que protagonizaba desde fines de enero. La LELIQ quedó en 43,94%, lo que significó un recorte mínimo en comparación con el 43,97% del miércoles. El mercado dejó ver ayer que no quedaba tanta liquidez, al menos a esa tasa. El dólar mayorista terminó sin cambios, pero en la City se fue a 39.30 al minorista. Cheques de pago diferido se están negociando con tasas debajo del 40%. Más allá del freno, la caída de la tasa de LELIQ ayudó al financiamiento PYME. Hoy, casi la mayoría de los cheques de pago diferidos se operan en el mercado con tasas inferiores al 40%. Beatriz Arlo sale y dice: Massa sería poco inteligente si no se baja y acompaña a Labaña a presidente. Qué raro Beatriz Arlo, Y le dice lo mismo que le dijo Schiaretti la semana pasada a Massa en Córdoba. Confirmaron que buscarán aprobar el blanqueo laboral por ley. Enviarán en marzo al Congreso una nueva reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Al Fondo Monetario le preocupa el impacto en las provincias de los subsidios. El dueño de Oca se juega la última carta para salvar el concurso de acreedores de la compañía. Por alimentos y tarifas, la inflación de enero fue 2,9 superior a la prevista, aumentó por arriba del nivel de diciembre y las proyecciones de la mayoría de los analistas. Fuerte impacto de las subas de celulares, bienes básicos y turismo. Baja de aportes. El presidente Mauricio Macri anunció ayer una rebaja de las cargas patronales y prometió ayudar para el sector productivo en medio de un contexto de retracción económica. Peligra el inicio de las clases en la provincia. Los gremios bonaerenses piden una paritaria nacional y evalúan reabrir la causa por los bienes de Cristina. La UIF reclamó la anulación del sobreseimiento. La justicia evalúa reabrir la causa por enriquecimiento ilícito de Cristina Fernández de Kirchner a raíz de las declaraciones de Víctor Manzanares y otras revelaciones de la causa de los cuadernos. Desde ayer, el fiscal Eduardo Tayano tiene en sus manos un escrito que le envió al juez Lijo para que diga si corresponde anular el sobreseimiento firme que tiene ese expediente, declararlo fraudulento y volver a investigar el caso. Ayer la UIF también pidió la reapertura. Bueno, votamos con el corazón, la razón o el bolsillo, se pregunta Sergio Berenstein hoy en la tapa de La Nación. Además, el Papa y la política defendió la implicancia de la Iglesia en estos temas, pero sin militar en ningún partido. ¿Que el Papa no milita en ningún partido? ¿Cómo La Nación dice que el Papa no milita en ningún partido? Salvo que esté hablando de la política interna del Vaticano, eso puede ser. Acá me queda claro que milita por algún partido. Los pronósticos de Machinea: no cree que la economía sea un problema en los meses previos a las elecciones. Bueno, hay que ver si Machinea la pega, ¿no? Porque en la historia de Machinea tuvimos un poquitito de todo. Bueno, el Central frenó ayer la baja de tasas del LELIQ, bloquea a Moyano plan de reducción de costo laboral. Kicillof al fondo: el acuerdo vigente es impagable. Eso le dijo Kicillof ayer a la gente del Fondo Monetario Internacional. El Vapro colocó 4.880 millones de pesos a Badlar más 4.25. Hubo una serie de operaciones de mercado de capitales de estos días muy interesantes, tanto de la ciudad de Buenos Aires como esto del Banco Provincia, como un par de empresas que también salieron a colocar papeles en el mercado, y eso, bueno, eso muestra un poco para dónde está yendo la tendencia. Trump declarará la emergencia nacional para construir el muro, lo anunció la Casa Blanca tras la negativa del Congreso de otorgarle los fondos, y tuvo un aluvión de críticas. Con respecto al tema de la inflación, ayer estuvo el profesor Juan Carlos de Pablo en el programa de Eduardo Feynman en América 24. ¿Qué le decía el doctor de Pablo a Eduardo Feynman sobre la inflación? Ahí lo escuchamos. A mí me hubiera encantado que hoy a la mañana el presidente de la Nación agarra a sus ministros y los sienta en una mesa y le tira este informe, que probablemente ya lo tuviera, dice muchachos 2829, el que sacó la semana pasada sobre producción industrial, que da menos 14,7. Menos 14,7. Y le ting, dum, dum. Y entonces lo junta y dice: miren, no importa lo que yo diga en la tribuna, no importa nada. Me parece que esto no está funcionando. Alguien que me explique exactamente qué es lo que vamos a hacer, etc. Me encantaría que se hubiera ocurrido, tengo grave duda, me parece que no.
Y me parece que ese es el problema. Después, si querés 2.9, que si alimentos de bebida, raíz cuadrada, lo que vos quieras. Yo entiendo desde el punto de vista periodístico, pero desde el punto de vista de lo que es la política económica... O sea, 2.9 es tan grave como 2.5, como 2.4, es grave. Digamos, lo que es grave es que vos preguntás, ¿me puedes decir en qué consiste la política antiinflacionaria? ¿En qué consiste la política económica? Y no es fácil conseguir respuesta, por la forma en la cual el presidente, entendiblemente, según él, ha organizado cómo lleva adelante las políticas públicas. Pero eso hace muy difícil tomar, analizar las medidas de manera individual. Ejemplo, hoy a la mañana el presidente anuncia que para un conjunto de empresas hay una reducción de las contribuciones patronales. Productos regionales. Perfecto. Me pongo a mirar en los diarios y empiezo a hacer preguntas a la pantalla y no me sale. Digo, no te ¿y esto contestas. será, esto no será? Le escribo a un colega especialista en eso, le digo, che, ¿sabes lo que me dijo? Y vamos a esperar la norma. Vamos, supongo que mañana el boletín oficial va a... Ahora, sigamos con el razonamiento. Sí. Más allá de preguntarnos si necesitamos al presidente de la Nación para hacer este tipo de anuncios, pero eso es una nota pie. Otro tema. Trae acá un señor pyme. Ese señor está en una economía, La Rioja, y produce un producto X. Y vos le decís, mire señor, ¿usted cuánto pagaba de contribuciones patronales? Y yo pagaba 80.000 pesos por mes. Bueno, muy bien. Ahora usted va a pagar 70.000 pesos por mes, de 80.000 pesos por mes. ¿Qué va a decir el tipo? Gracias, va a decir. Gracias, va a decir. Obvio. ¿Qué otra cosa? Nada. Nada. Claro. Dicho de otra manera, en la actual situación económica, esa reducción es una transferencia que puede tener sentido, etcétera. Ahora, no esperes empleo, no esperes. ¿Por qué? Porque hoy entras en una fábrica donde está menos 14,7 y el hombre te dice, discúlpame, ¿cómo voy a tomar una persona si tengo a la gente suspendida, tengo esto, tengo lo otro? Es decir, no tengo ninguna expectativa. La fábrica me funciona a la mitad. Por ejemplo. ¿No? Entonces, vos fíjate lo que está pasando con la relación laboral. Primero, si vos crees que no te va a aumentar el nivel de producción, no necesitas más gente. Segundo, después de cada empleo que generás, tenés un problema de riesgos laborales, de riesgos de seguros, de riesgos judiciales o cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Eso tenés que atacarlo. Ahora, por favor, Eduardo, trae un tipo que sepa. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que están hoy no saben. Pero el problema, yo cada día me convenzo más que lo que importa son los saberes específicos. El problema laboral es bajar los riesgos por parte de un empleador absolutamente normal. Es un problema de legislación, es un problema de jurisprudencia, es un problema del juez X, es un problema de las costumbres, es un problema de qué. Por favor, que alguien que me lo diga. Y en cada una de las reformas lo mismo. Me parece que hay una discusión muy doctrinaria, muy general, etcétera, etcétera, y una realidad, digamos así, concreta, que es para eso que se llama la economía real, no por oposición a ficticia, sino a financiera, es muy duro. Es la de Dante Sica, la que maneja la real es la que maneja ese ministro. Claro, pero ¿qué pasa? Acá, ¿qué es lo que pasa? Vos no podés tener un ministro que dice, bueno, vos ocupate del nivel de actividad, el otro se ocupa de la tasa de interés, el otro... Y alguien manda en esas relaciones, ¿te das cuenta? Porque si no... ¿Alguien coordina todo eso? Las cosas que uno dice son incompatibles con las cosas que hace, digamos, los otros. Ya que la veíamos a la señora Lagarde, digamos una cosa. Sí. El acuerdo con el fondo no es un programa económico, es un pedacito del programa económico. ¿Entendés? Yo pues le voy a decir, espero que no se ofenda a nadie, pero la misión que está acá se está entreteniendo, habla con Urtubey, habla con Kicillof. Yo diría, si ellos tuvieran en conexión el programa económico en su totalidad, deben estar cerrados diciendo, che, ¿esto está funcionando o no está funcionando? ¿Entendés? Entonces, vuelvo otra vez. La sustancia es complicada, es verdaderamente contundente. Ahora, Juan Carlos, a ver, ayúdame. ¿Hay programa económico? ¿El presidente Macri y sus ministros tienen un programa económico o no? Hay pedazos. Vos lo agarrás al presidente del Banco Central y dices, ¿usted qué está haciendo? Y haciendo esto. Vos lo agarrás a Duhovne, bueno, mire, yo viste hacer. Y el otro fenómeno. ¿Quién está a cargo de coordinar esto? ¿Quién es el que dice, pará, esto primero, esto después, esto antes, esto después? No se sabe. Ahora esa tarea de coordinación es fundamental. Yo digo, para mí la noticia de ayer, del comienzo de la paritaria de la provincia de Buenos Aires, no es el batifondo, no. Si se putearon o no se putearon. No me importa. Okay. ¿Qué pusieron sobre la mesa? ¿Qué hizo? La provincia de Buenos Aires dice, te doy inflación. Sí.
Y el otro dijo, ok, dame inflación, pero como el año pasado me sacaste, ahora devolveme. ¿Cuánto? Cuando vos decís cuánto, no es fácil responder esa pregunta, porque si vos alguna vez agarraste el recibo de sueldo de un docente, hay 32 ítems. Entonces, el dirigente sindical va a decir el mínimo, tal cosa, y el otro va a decir la totalidad. No, quiero el aumento sobre el ítem 4. Quiero ver. Y la gobernadora te dice, no, sobre el 4 no, sobre el 8 te lo voy a Quiero dar. ver exactamente. Ahora, si en la provincia de Buenos Aires dijo, te doy inflación mes a mes y seguimos charlando, en principio es una cosa razonable y después discutimos para atrás. Ahora, si como, vos te acordás lo que pasó a comienzos de 2018, donde pretendían que los aumentos salariales se hicieran sobre la base de la meta de inflación, que es una realidad total. Exacto. Es una invitación, más allá de las consideraciones políticas y ideológicas, a que no empiecen las clases. Entonces, lo que digo, son todos ejemplos exactamente, digamos así, de lo mismo. A mí me gustaría una cosa mucho más unificada, un discurso más unificado. O sea, no hay un programa económico, sino pedacitos de programas económicos. Y sobre todo, yo te vuelvo a insistir, Eduardo, la tasa de inflación implícita en los distintos pedazos es muy diferente. Ese es un problema. Y el nivel de actividad ha caído y, consecuentemente, el nivel de suspensiones ha aumentado violentamente. El de despido no tanto, porque la anteúltima cosa que hace un empleador es suspender y la última es echar por dos razones. Por razones estomacales y porque una vez que vos echás a un tipo y después lo tenés que traer a otro, tenés que entrenarlo y toda una serie, digamos así. La tasa de inflación en torno del 50% anual se va a mantener hasta mayo, escribe en Infobae de hoy Daniel Estico. El ritmo de desaceleración de los precios se ve afectado por factores inerciales y estacionales y los efectos de la nueva política monetaria y fiscal demorarán en manifestarse. La tasa de inflación en torno al 50% anual se va a mantener hasta el mes de mayo. A más de 3 años de cambio de gobierno y de 2 años de la normalización del INDEC, cuesta diferenciar qué sorprendió más del resultado de enero, que arrojó una aceleración al 2,9, que cortó 3 meses consecutivos de aminoramiento del ritmo del alza de precios, que superará las proyecciones de todos los estudios privados, incluso los sindicatos, o ese punto de quiebre pese al rigor de la política monetaria y la baja real del gasto público. Claramente, la amplia cobertura del relevamiento de precios de bienes y servicios por parte del INDEC no puede ser equiparada con mediciones profesionales, pero mucho más acotada por parte del sector privado. Está demostrado internacionalmente que los efectos de las políticas monetaria y fiscal sobre la inflación tienen un rezago en manifestarse al alza o a la baja en un periodo desde un mínimo de 8 meses hasta 2 años. Escribe en Infobae de hoy Daniel Estico. Hoy tenemos grandes plumas en los periódicos de hoy. Dijimos que Guillermo Nielsen escribe en El Cronista las elecciones y el futuro de la diplomacia financiera argentina, donde menciona cualquiera sea el ganador de la próxima elección, la dirigencia política debe revisar sus políticas económicas. Sale en Cronista por un día una nota de nuestro Hugo Grimaldi, grieta sinónimo de decadencia, en el mismo lodo todos manoseados, donde menciona pasen y vean el grotesco espectáculo que está por comenzar. Fuera de los cánones de los colectivos feministas agazapados en los bordes del cuadrilátero se observa con claridad a 2 boxeadoras más que tensas de la cara a los talones, muchachos a quienes alientan una gran cantidad de hombres sacados y en el medio mucho barro, mucho barro. El mismo y triste escenario se reproduce hoy a diario en la Argentina con Emicentro en las redes sociales, con protagonistas de todo pelaje y color que hacen exhibición de músculos frente a un coro de fanáticos que insultan y no escuchan. También mucho barro. Bueno, así comienza en el mismo lodo, todos manoseados, la grieta, un sinónimo de la decadencia que estamos viviendo nuestro amigo Hugo Grimaldi. 8:33 en Proyecciones, eso significa momento despertador. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, the near
like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, and forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Escuchamos esta extraordinaria versión de Unforgettable con Nat King Cole y Natalie Cole, bueno, recordando hoy a Nat King Cole en la fecha de su fallecimiento. Fallecía un 15 de febrero de 1965, uno de los más grandes pianistas y cantantes del jazz. Hablando de jazz, no se olviden que hoy y mañana el UCO Jazz Festival, el mejor festival de jazz de la Argentina, en Mendoza, en La Consulta. Y este momento tan particular y tan dulce de la mañana es auspiciado gracias a la gente de Le Petit Mar, panadería y confitería Le Petit Mar, de aquí de Suipacha 483, que le brinda su delivery de desayunos y facturas y también su servicio de comida al peso al mediodía. ¿Cómo tiene que hacer? Muy fácil, llama al 43220363, tiene delivery sin cargo, tiene todas las tarjetas y tiene la Restaurant Car. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Pedro Sánchez convocó a elecciones anticipadas en España y serán el 28 de abril. La decisión se tomó después de que la derecha y los independientes catalanes tumbaran este miércoles pasado en el Parlamento su proyecto de presupuesto para el 2019. Las elecciones serán
las terceras en 3 años y medio y fueron convocadas por Sánchez, quien lleva poco más de 8 meses en el poder y apostaba por el éxito de este presupuesto para agotar la legislatura a mitad del 2020. La situación se precipitó el miércoles cuando la Cámara Baja votó 6 enmiendas a la totalidad presentada contra el proyecto de presupuesto del Estado. Obviamente, Sánchez, que sacó hace 8 meses del poder a Rajoy, ya se enfrenta con un acuerdo que había hecho, ¿se acuerda?, con los catalanes. Bueno, ya se enfrenta a este problema. Así que, a partir de ahora, el 28 de abril iban a tener elecciones estaduales. Bueno, ahora, además de elecciones estaduales, llamó a elecciones anticipadas en España el presidente Pedro Sánchez para formar gobierno, nuevo gobierno en España. Quien está de gira es el presidente de Colombia. El presidente de Colombia, el presidente Duque, que estuvo reunido con Donald Trump y también estuvo obviamente tratando el tema de Venezuela en una interesante posición que Latinoamérica está en este caso uniendo con Estados Unidos para encarar el tema de Venezuela y el tema de la integración de Latinoamérica con Estados Unidos en esta nueva etapa. El presidente Duque estuvo en un reportaje con la CNN, cuyo algunos aspectos, algunos tramos vamos a estar escuchando a continuación. Parte de la visita que hace el presidente de Colombia, Iván Duque, a esta capital, lo vieron con el presidente Trump, ahí con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara. Una agenda bastante activa que lo trae también a nuestros estudios. Presidente Duque, gracias por regresar a Directo USA. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar de nuevo acá en directo. Comencemos hablando sobre su reunión con el presidente Trump. El énfasis, lo que vimos luego de la comparecencia ante medios, el énfasis fue Venezuela. ¿En dónde está el tema de Venezuela y para dónde va? Porque Juan Guaidó se declaró presidente y según la interpretación de la Constitución tiene 30 días para convocar a elecciones, pero eso no ha ocurrido. Se da la fecha del 23 de febrero. ¿Se dará para esa fecha? Sí, yo creo que hay varias cosas. Primero, a la primera parte de la pregunta, creo que esta ha sido una visita donde Colombia ha fortalecido su relación con los Estados Unidos, no solamente en términos de comercio, sino también en temas tan importantes como emprendimiento, ciencia, tecnología, medio ambiente. Y debo resaltar, desde luego, la cooperación que tenemos y la convicción que compartimos para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico. Y el tema de Venezuela, por supuesto que es un tema central, porque estamos hablando que hoy Latinoamérica está viviendo la peor crisis humanitaria de su historia reciente. Una crisis migratoria sin proporciones, detonada por una dictadura oprobiosa, atrabiliaria, que ha destruido todas las libertades. Y siento que se ha avanzado mucho en este gran bloqueo diplomático que ha ido aislando al dictador y que se ve reforzada por el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. ¿Qué espero yo que ocurra? Yo creo que, en primer lugar, tenemos que garantizar que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela. Obstruir el ingreso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad. Creo que es muy importante que todo este cerco diplomático lleve a que los militares en Venezuela le den su lealtad a Juan Guaidó y además aceleren la salida de Nicolás Maduro del poder. Y creo también que es importante que Juan Guaidó avance en la reconstrucción institucional de Venezuela y llamar a unas elecciones libres. Él ha dicho que convocará esas elecciones cuando termine lo que ha calificado de la usurpación, la presencia de Nicolás Maduro. Quiere decir que no ocurrirá para el 23 de febrero y ha puesto esa fecha como el día de ingreso de la ayuda humanitaria. ¿Cómo va a ingresar esa ayuda humanitaria si los puentes están cerrados? Bueno, primero lo que estamos viendo es que bloquear el ingreso de ayuda humanitaria, Juan Carlos, es un crimen de lesa humanidad. Viola muchísimas resoluciones que ha emitido Naciones Unidas para proteger a los refugiados y proteger a la población vulnerable. Entonces creo que la comunidad internacional tiene que seguir rechazando y acorralando esa decisión del usurpador y del dictador. Y por otro lado, creo que todos los países que compartimos los valores para el retorno a la democracia en Venezuela debemos garantizar todos los mecanismos que permitan que esa ayuda humanitaria sea entregada efectivamente a las personas que la necesitan. Y eso implica no solamente utilizar los puentes, eso también tiene que ser por vía marítima, por vía aérea, pero no puede un usurpador condenar a un pueblo a que se muera de hambre cuando hay países comprometidos en entregar esa ayuda humanitaria. Hoy el Corriere della Sera en Italia
publicaba una columna que cita una carta en la que el Papa Francisco le responde a Nicolás Maduro y le dice, señor Nicolás Maduro, no presidente Maduro. Y en medio de la misiva le da a entender que los esfuerzos por mediar no han sido correspondidos con acciones efectivas. Ahora, el Vaticano y el Papa directamente no se pronuncian sobre esta carta, pero queda claro el aislamiento de Nicolás Maduro a nivel internacional. La pregunta es, ¿cómo se avanza esta situación cuando Nicolás Maduro sigue con el control de las fuerzas militares, del poder judicial, del poder electoral, de las instituciones del Estado, mientras que Juan Guaidó tiene representación en el exterior, pero no tiene poder real dentro de Venezuela? Pues yo creo que hay poder real que sí está construyendo. Yo estoy viendo al presidente Guaidó, primero, designar embajadores. Estoy viéndolo a él tomar posesión de activos de Venezuela en el exterior con el apoyo de otros gobiernos, como ha sido el caso de los Estados Unidos. El presidente que yo reconozco y que reconoce el gobierno colombiano es Juan Guaidó. Y yo espero que también él pueda en los próximos días nominar un nuevo presidente de Monómeros, una compañía propiedad del Estado venezolano en Colombia, y que además nombre una nueva junta directiva y que ejerzan el control sobre esos activos. Activos que no le pertenecen a la dictadura, que le pertenecen es al legítimo pueblo de Venezuela, en cabeza de su Asamblea Nacional y en cabeza del presidente Juan Guaidó, mientras se hace la reconstrucción institucional. Y también veo que son muchos más los países que están endureciendo también esas sanciones. América Latina no había visto nunca un cerco diplomático de estas proporciones, acompañado además de Estados Unidos, de Canadá y también de la Unión Europea, y ese mensaje es muy claro. Y con este rumor que ha salido de la carta también queda absolutamente claro que ya nadie cree en ninguna solución distinta a que Maduro deje el poder y se inicie la reconstrucción de Venezuela. Bueno, me parece que no quedan dudas de cuál es el plan de Colombia y cuál es el plan de Estados Unidos con respecto a Maduro y con respecto a la posición de la construcción del poder que está haciendo Juan Guaidó. Yo les repito lo que a mí me dijeron, 90 días, y me lo dijeron hace 15 días, que en 90 días en Venezuela había una solución, y solución que no es otra que la salida del presidente Maduro. Veremos si eso se da, no es fácil, nada es fácil en esta Venezuela de hoy. Volviendo al tema local, entre los banqueros trascendió una afirmación que hizo Stornelli, fue ante su equipo íntimo de trabajo, ambos dieron muchas líneas sobre la ruta de la plata y dónde puede estar el dinero de la corrupción. Según se dice, una parte importante de lo robado estaría en el exterior en paraísos fiscales, otra, la de Daniel Muñoz, en bienes raíces. La cuestión está monitoreada por todas las fuerzas políticas. La causa parece clave en el año electoral. Marcos Peña insiste en que los desencantados con el gobierno se van a volcar por la reelección del presidente, hastiados por la corrupción cristinista. Mauricio le transmitió esta idea a sus últimos visitantes de Olivos. La elección va a ser peleada, pero creo que voy a ganar. El discurso surge de reuniones íntimas de campaña. El presidente, Peña, Jaime Durán Barba, cuando está en Buenos Aires, y Nicolás Dujovne. Dujovne tuvo que dar argumentos para elaborar un discurso optimista que pretende exponer Macri. Dujovne hizo una descarnada descripción de la situación y aseguró que el dólar se va a mantener tranquilo hasta las elecciones. Admitió que la inflación no va a bajar hasta mayo. Además dijo que hasta junio sobran dólares, que el central aumentará las compras diarias para sostenerlo y puede haber una dolarización electoral en el segundo semestre y vamos a salir a vender los dólares del fondo. El ministro tuvo un encuentro en Davos con Christine Lagarde. La auditoría del fondo será un trámite y el dinero se va a desembolsar para tranquilizar el frente externo, pero no habrá ni flexibilización de la banda cambiaria, ni tampoco cambio en la meta del déficit cero, exigencias de reformas estructurales por ahora tampoco. Macri repite en sus encuentros con empresarios estas reflexiones. En Olivos se reitera dos definiciones políticas. La primera, Cristina se va a presentar. Tiene un piso electoral del 30%, pero su caudal máximo no va a superar el 32%. También es duro con el exministro Labaña, dice que no se va a presentar como candidato. Gustavo Arribas aportó un dato clave, dice que Duhalde intenta controlar el PJ, pero la jueza Servina y Cubría comunicó que no adoptará ninguna decisión al respecto. Labaña transmitió a sus íntimos que en marzo lanza su candidatura. La cuestión electoral se habló la última semana en la Cámara de la Construcción, también en la reunión de la Unión Industrial. Solo Ratazzi intentó defender a la Casa Rosada. Urtubey fue directo. Macri lleva adelante un plan antiindustrial. En la Cámara de la Construcción los cuestionamientos fueron más severos y se habla que esta actividad
Este año la actividad de la construcción será un velorio. En ambas entidades hay mucha decepción con la gestión de la Casa Rosada y opinan que por falta de ideas, de audacia y errores políticos el presidente terminó haciendo más de lo mismo y trasladó, como siempre, el ajuste al sector privado. El encuentro que lideró Julio Crivelli, un empresario, afirmó: estamos atravesando una situación muy crítica y el gobierno sigue vendiendo buzones. Se referían a los tibios anuncios de este jueves del presidente. Parte del desencanto tiene que ver con la presidencia de la Casa Rosada en los escándalos de corrupción, porque también ven una alarma electoral. La estrategia de Cambiemos le abre la puerta a la vuelta de Cristina. Y los hombres de negocios también dicen que la polarización puede dejar a Macri en la presidencia, pero a Cristina como jefa de una oposición descarnada que trabe la economía argentina. 8 horas 49 minutos, 18,4 temperatura y sensación térmica, todo lo mismo. Momento de informe, dale. Informe Rousseler. Y ayer en la CNN, ayer a la noche, con todo el temita de la inflación y de la situación económica, tenían un invitado de lujo para mí. Entonces dije, ¿por qué no vamos a compartir lo que dijo ese invitado de lujo y después sacamos unas propias conclusiones? Claudio Suchovicki, nuestro Claudio Suchovicki, director del mercado de valores, de la Bolsa y Mercado de Valores, estuvo y dijo estas palabras. Y ya está con nosotros Claudio Suchovicki, uno de los economistas que más saben de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos, Claudio. Al contrario, gracias a la presentación. No, por favor. Hoy estamos hablando del índice de inflación de enero, el primer mes de 2019, 2,9%, casi un 50% en los últimos 12 meses. La inflación no baja. ¿Cómo se ve el panorama inflacionario en Argentina? Y es complicado, fue una mala noticia. Fue una mala noticia porque era un mes donde todavía no tuviste ni las obras de tarifas. Claro. Es un mes que teóricamente debería haber aflojado más. Veníamos 2,6 de diciembre. Por lo tanto, se esperaba por lo menos repetir diciembre. Fue 2,9, tampoco es pero te da la sensación que tiene una gran incidencia la suba de tarifas y va a pegar mucho más en febrero. Por lo tanto, queda claro que es una asignatura pendiente que todavía no está bajo control y que hay que hacer más esfuerzos. Cuando hablamos con economistas siempre le preguntamos si lo peor ya pasó, ¿cómo se ve el panorama de aquí a los próximos meses? ¿Vos cómo lo ves? A ver, desde el punto de vista, acá te divido en dos, en la parte macro y la parte micro. Sí. En la macro creo que sí. Desde mi punto de vista la Argentina chocó. Era un tren que venía a 120 kilómetros por hora y chocó. Y tuvimos unos impactos muy fuertes. Ahora es un tren que va a 10 kilómetros por hora. Claro. Puede tener algún cimbronazo, pero va a 10 kilómetros por hora. Si yo miro los datos, solo los datos, suponete que no vivo en la Argentina, y miro los datos y digo, es un país que tiene 4 meses consecutivos de superávit comercial. No muchos, Y eso significa que genera los dólares genuinos. Además bajó el déficit fiscal, el menor de la región. Alguien que vive en el país le dirá, bueno, pero es porque se cayó la importación porque hay recesión y además porque la presión fiscal es muy grande. Pero bueno, yo no vivo ahí. Cuando vos le pedís plata prestada a un banco, no te pregunta cómo te llevas con tu hermano, con tu familia, con tu papá. ¿Podés devolver o no podés devolver? En ese contexto, la macro empezó a dar señales de una economía más ordenada. El sacrificio de la economía real fue muy alta. Para las pymes, para las empresas, es lo que vivís. Estás comparando con números que habían sido muy buenos el primer trimestre del año pasado, con lo cual te va a generar bastantes resquemores. Por eso va a ser mucho más lento. Y dentro de la micro, tampoco te puedo generalizar la respuesta. Dependés del consumo interno, dependés de un asalariado y te va a llevar más tiempo la recuperación. Dependés del consumo externo, exportás, vendés un servicio, estás en el área turística, dependés del campo, dependés de la minería, dependés de la energía y la verdad que quizás ya pasó lo peor y estás dando muestras de recuperación. Por eso es muy selectivo y la sensación térmica de la calle de la mayoría de la gente es que todavía falta mucho. Claro. ¿Y el dólar está acompañando, el valor del dólar actual está acompañando todo este proceso que vos describís? ¿Cómo lo ves? Porque estamos en Argentina todo el mundo está muy pendiente de la cotización del dólar. Sí.
ahí te contesto con más sentido común. Olvídate de la técnica, de lo que fuera. Sentido común. Y siempre pongo este ejemplo. Junio del año pasado, Mundial de Fútbol, y eso que no nos fue bien, y para nosotros es tan complicado como el dólar, 40.000 argentinos fueron a ver el Mundial a Rusia, en vivo. El segundo país con turistas fue Alemania con 19.000 y está al lado. Eso te habla que 17, 18, que era el valor del dólar, no era un valor lógico. Un país con tanta pobreza que era tan fácil viajar al exterior. Ahora es al revés. Tenés superávit, este mes es la primera vez que tuviste superávit turístico. A este valor, Argentina para muchos es barato. Ahora sale más barato hacer el programa de la CNN en dólares en Argentina de lo que costaba hace un año atrás. Por eso creo que por sentido común a este tipo de cambio estás más cerca del equilibrio. Pero va a depender de la primera pregunta que hablamos, que es de la inflación. Si Argentina sigue teniendo una inflación alta y el dólar con el tiempo también se va a atrasar. Hoy tengo la sensación que por la cosecha, porque el fondo nos dio la plata y ahora en marzo nos van a dar 10.000 millones de dólares, tenés superávit comercial y tenés superávit de la balanza de pagos, ese no es un problema muy fuerte hoy porque tenés más que la demanda. Y justamente estamos hay más dólares ofertados que la demanda y bueno, un poquito lo que está concluyendo Claudio con este tema de la inflación del 2,9 y que de afuera nos ven bien y que de adentro no nos vemos tan bien, bueno, tiene que ver con esta cuestión de que se están dando vuelta los números grandes macroeconómicos y la micro la está sufriendo como nunca, con retenciones, con suba de impuestos, con una presión impositiva y con una baja de rentabilidad muy fuerte de todo. Todo hace presumir que febrero será superior al 3%, que hasta abril o mayo, como leímos hoy en varios títulos, no estaría bajando la inflación. Tendremos una inflación que se ubicaría en torno al 20% en el primer semestre y con esta proyección el mejor escenario es un 35% para todo el 2019. Con estos números se frena la baja de tasas. Durante 3 días la tasa del ELIC encontró un piso en el 43% y los plazos fijos una tasa del 36%. ¿Qué está haciendo el mercado? Los estados subsoberanos han salido en masa a buscar financiamiento en pesos. La ciudad de Buenos Aires, como les decía, consiguió mucho dinero a tasa Badlar más 6,5 anual. La provincia de Buenos Aires, ayer hablábamos de casi 5.000 millones de pesos a tasa Badlar más 6. Hay emisiones corporativas que también colocaron a tasa Badlar más 6,25. El mundo está líquido. Paraguay colocó un bono al año 2050 y consiguió una tasa del 5,4%. El mundo se complicó un poquito, se trabaron las negociaciones en Estados Unidos sobre el presupuesto y los chinos emitieron un comunicado negativo sobre las negociaciones con Trump y esta última información hizo que retrocedieran en materia prima. El campo este año reemplazará los menores precios por una mayor cantidad de cosecha y va a lograr un buen resultado. La Bolsa de Comercio de Rosario dijo que se esperan 52 millones de toneladas de soja y unas 46 millones de toneladas de maíz con rindes excepcionales y más kilos en manos del productor. Se defiende mucho mejor el negocio. Esto va a impulsar la economía en el segundo trimestre, impacta positivamente, pero la economía es binaria porque lo que sucede en el interior no se traslada en forma automática a los grandes centros urbanos. Vemos una fuerte caída en la actividad en las grandes ciudades, el poder adquisitivo cayó y los problemas se agudizan. La misión del fondo que está en el país: Argentina está cerca de recibir un nuevo desembolso de 10.700 millones. Si lo sumamos al stock de reservas, sumaremos unos 77.000 millones para el mes de marzo. No está en discusión la solvencia del central y menos el pago de deuda. Aquí el problema es cómo reanimar la actividad económica. Los anuncios del presidente fueron buenos, pero insuficientes para revertir el escenario económico actual. Este año la economía crecerá difícil. La mayoría de los analistas esperan una caída entre el 0,5% y el 2%. ¿Qué va a pasar con las materias primas en el mundo? Sobra soja en el mundo. Si bien Brasil tendría una cosecha de 112 millones de toneladas, unos 18 millones menos de lo esperado por las lluvias que tuvieron, hay tanto stock en el mercado que no vemos una suba muy fuerte en los precios. Es central ver qué sucede entre China y Estados Unidos. Si no llegan a buen puerto, China le pondrá un arancel a la soja que compra Estados Unidos y ahí los precios de la soja en América Latina deberían arbitrar a la suba. Si hay un acuerdo, no hay arancel y subirá la soja en Chicago, pero no en América Latina. Bueno, todo es aleatorio, todos los mercados están interconectados, como estamos viendo, y de ahí vamos a ver qué pasa con el precio de los granos.
El volumen del mercado del futuro del dólar no para de crecer, hay contratos por 3.100 millones de dólares, cuando en la primera quincena el stock de contratos no pasaba los 3.000, el dólar futuro al 30 de marzo está en 39.90 y esta posición está ganando volumen a pasos agigantados. Los futuros devengan una tasa del 35 y ahí parece que hicieron un piso. ¿Qué pasa con la bolsa y los bonos? Van de la mano. Si mirás el riesgo país podrás ver que hizo piso y está comenzando una suba. Las acciones siguen un recorrido lateral. El escenario está preparado para una toma de ganancias. Caen los bonos lentamente. La tasa de interés llegó al piso. Las acciones están haciendo techo y lo que viene es un reacomodamiento general de precios a la espera de la llegada de los balances que cerraron el 31 de diciembre. La expectativa de utilidades no es nada buena. En dicho trimestre las ventas fueron malas, los bancos incrementaron la morosidad y los que tenían títulos públicos vieron retroceder las cotizaciones, con lo cual los resultados empresariales difícilmente convaliden los actuales precios de las acciones en la bolsa. El campo está muy bien por los kilos, pero no por el precio ni por la presión tributaria. La economía urbana se completa, está muy complicada, los negocios requieren cada vez más escala y agregado de valor para que sean rentables. La inversión está ausente y va a seguir ausente. Es un 2019 complicado y bueno, hay que pelearla, por supuesto, porque cada sector es un mundo en sí mismo y se impone la supervivencia del más apto y tenemos un lindo desafío por delante. Para cerrar, quería comentarles nomás algunas definiciones que me parecen muy interesantes de Beatriz Arlo en un reportaje que le hacen en El Cronista. Dice que Marcos Peña tiene la estructura de un sectario. ¿Y qué es lo que opina Beatriz Arlo de los precandidatos? Sobre Macri, dice que no cambiaría ninguno de sus políticas si gana. Dice, son verdaderas políticas a largo plazo. Él está jugado por un capitalismo concentrado. De Cristina, dice que cree que ella con Kicillof y un equipito que le arma podría volver a gobernar. Las ilusiones de los políticos que vuelven ya los conocemos los argentinos. Sobre Labaña, dice, muchos desearíamos verlo como candidato. De manera entendible, no quiere ir a una PASO porque él no se candidateó, lo candidatearon. Sobre Massa, dice que tiene opciones atractivas por delante, salvo que su ambición lo obnubile por completo, ya que es un hombre joven que está en condiciones de esperar. Urtubey se sobrevalúa su impacto en las redes, no tiene nada más que eso. Y de Pichetto dijo que había sido un gran parlamentario, que esto no significa un aval para ser candidato. Le preguntan, ¿cómo imaginás 4 años más de Macri si es que resulta finalmente reelecto? Yo creo que Macri no cambia ninguna de sus políticas. Sus políticas son verdaderas, políticas a largo plazo. Él está jugado por un capitalismo concentrado, el capitalismo de los grandes. Por más que después vaya una pyme y se ponga el casquito y recorra los telares, está jugado a eso, no creo que cambie nada. Y por otra parte, Macri no tiene una tradición ideológica de sensibilidad social. Las tradiciones políticas existen. Hoy hay un vacío de política, de políticos que percibe la gente, sobre lo cual después los asesores de discurso dicen no hay que discutir economía, mejor hablemos de fútbol, hablemos de rugby. Ese es el grado de despolitización. Su imagen está por el piso porque la gente que a lo mejor lo volvería a votar dice que no le gusta, salvo que San Labaña aparezca. Bueno, Beatriz Arlo hablando de que Massa se tiene que ir como candidato de la provincia, que lo tiene que dejar a Labaña como candidato y por otro lado vuelve a repetir que Marcos Peña tiene la estructura de un sectario. El que hizo una columna impresionante en El Cronista de hoy es el señor Hugo Grimaldi, Grieta, sinónimo de decadencia, en el mismo lodo todos manoseados. Don Hugo, qué pluma usted, No sé, pero buen día, ¿no? Buen día para todos. La verdad que me salió una nota más con el hígado que con la cabeza, porque yo quería... Con el estómago y con el hígado, correcto. Quería hacer un análisis y finalmente terminó siendo una descripción. Yo supongo que está bien, por eso la firmo, pero creo que es opinable, ¿no? Y un poco recoge lo que veníamos hablando estos últimos días. La grieta permanente que en la Argentina se da con todas las cosas. En todo. Bueno, obviamente, mucho más en política, en economía y todavía mucho más en tiempos preelectorales. Pero la verdad que todos en el ambiente político, en el ambiente judicial, aún en la economía, le quieren hacer creer a los demás
que son los dueños de la verdad. Y lo que yo sostengo en esta crítica a la vida social de los argentinos del día de estos días, en los cuales me incluyo, por supuesto, que esas grietas y esas discusiones son finalmente funcionales a no crecer nunca, porque miramos pasar las estupideces y no nos preocupamos por el fondo de todas las cuestiones. Sí, tal cual, y esto nos permite... Es una de las preocupaciones que estaba leyendo hoy, que parece que más allá de que Macri gane o Cristina salga segunda o que Cristina esté muy cerca. Ayer escuché muchos rumores de que nuevamente... escuché rumores que me preocuparon de Brasil sobre temas de quimioterapia del presidente Bolsonaro. Sí, bueno, yo ya de alguna manera los venía teniendo cuando estaba internado. Él pasó, y acá en la Argentina mucho no se tomó en cuenta, más de 10 días en terapia intensiva. Está bien, yo entiendo, es el presidente de la nación, hay que cuidarlo más que a cualquier otro, los médicos no se iban a arriesgar, pero estuvo primero en terapia intensiva, después en terapia intermedia, y recién ahora salió con estas prevenciones que vos comentás. Sí, eso es un poco preocupante por lo que es Brasil y un cuadro político que recién se está armando, tiene un mes en el gobierno, digamos, ¿no? Así es. Y por otro tema, vi mucho ambiente cerca del peronismo hablando de que ya ganamos, de que ya cerca del cristinismo, que ya medio que no hace falta la elección, que la marcha del otro día fue un éxito total, rotundo, la de los piqueteros, y que eso es solo el comienzo de lo que vamos a mostrar en la calle. De la ola. Sí. Eso es, por ahí viene la cosa. Entonces, bueno, veremos un poco cómo es. La reacción de esto, lo que estoy viendo del tema, de lo que leí esta mañana, del tema del círculo rojo, de los empresarios, es que están viendo, más allá de que gane Macri, y si Cristina tiene un gran triunfo, es cómo queda conformado el Congreso. Bueno, ahí claro, está la preocupación. Claramente, Macri tendrá, nuevamente, si vuelve a ser presidente, el Congreso en contra, y Cristina tendrá probablemente muchos legisladores que apoyen mantenerla en su banca. Claro, lógico. Y ahí está la cuestión de los fueros. Es un tema. Y las dificultades para hacer pasar las reformas que tienen que venir. Por supuesto. ¿Correcto? Pasa un poco por ahí. Pero bueno, hoy está todo muy discutido, vas a ver todo el tema de la inflación que... Y destapa en todos los diarios. Sí. Aparte hay opiniones, hay quienes dicen que esto es muy relevante y otros que dicen que si es 2,6 o 2,9 no cambia demasiado. La gran duda es, si el presidente habla, no le informan antes que la inflación está subiendo. No, digamos, eso me parece que entra... No, pero yo te digo, la verdad que yo me acordaba de las declaraciones de Macri el día anterior. Y creo... No lo voy a interpretar porque que se haga cargo en todo caso, si metió la pata la metió, pero yo creo que lo que Macri estaba diciendo es que la inflación tiende a bajar en el año. Claro, que la tendencia del 6 estamos bajando y estamos... Ahora, al día siguiente le sale el 2,9. Con la inflación núcleo en 3. Hoy los diarios no hacen mucho hincapié en eso, pero alimentos, bebidas, todo lo que hace al día a día estuvo por arriba del promedio general. Y bueno, estamos viendo el famoso pass-through de la devaluación a los precios, ¿no? Vimos una tasa de mayorista de 70 y pico % y minorista de 40 y pico, y ahora eso se está acomodando. Yo esta mañana escuchaba a un señor que es dueño de una cadena mayorista diciendo una burrada total, que los precios están exacerbados en un 20%. Ahora, si ocurrió eso... que yo supongo por ahí que en algunos precios sí, pero que en otros no, porque obviamente si vos no tenés demanda, tenés que bajar los precios, sin duda, pero si ocurrió eso, volver a retrotraer los 20% no se puede hacer de un mes para el otro, en todo caso tendrá que darse un proceso a la inversa. Sí. ¿Cómo puede calcular 20%? Claro, el tipo tiraba. Tira cifras. Yo creo que lo más preocupante, lo escuché de Pablo que dijo, lo que más le preocupaba es una inflación del 2,9%, una inflación en capital arriba de 3% y una caída de la actividad industrial del 14,7%. O sea, esos tres números dan de por sí una pauta de que estamos en un proceso de esta inflación complicado, difícil de salir. Sí, claramente. ¿No? Pero la verdad que recién ahora me hace pensar en que esto puede ser todavía un coletazo del pase de la devaluación a los precios. Sí, yo creo que sí. Y además, acordate que en diciembre tuvimos una
expansión monetaria alta. En diciembre hubo una expansión de 140.000 millones de pesos, que fue el último coletazo de las LEVAC. ¿Se queda para el programa o no? ¿Sigue? ¿Tira? ¿Dura? 2 horas más, 2 horas más. Si quiere de, me quedo, no, con como un quiera. Poquito de agua lo vamos si a quiere me quedo si quiere. No, digo, me parece que todo esto tiene que ver todavía con ajustes de fin de año, una expansión monetaria grande con las LEVAC cuando se terminó la LEVAC en diciembre, y eso me parece que todavía lo estamos viendo también en precios. O sea, acá hay una cuestión. Y salió Kicillof, lo vi a Kicillof ayer y ya me enferma a ver cosas. Salió Duhovne a decir que vamos a seguir teniendo inflación alta hasta mayo, digamos, ¿no? Eso sí es y salen unos cuantos lados. Claro, por eso, viste, bien podían haberle evitado al presidente. Decir, claro, me parece, bueno, pero eso ya lo charlamos. Te dejo porque sé que tenés un programa cargado con todo. No, tenemos un economista que nos va a hablar de la inflación, pero tengo otros temas también para preguntarle. Y por supuesto que le voy a preguntar si esto que acaba de suceder no es todavía un rezago del tema devaluatorio aplicado a precios, ¿no? Dale. Te seguimos escuchando. Bueno, tengo... otra cosa. ¿Vos tenés 35 palos verdes? No llego todavía. ¿Por? No, porque tengo un buen negocio. A ver, dale. Comprarnos una empresa que fabrica nebulizadores. Ajá. Vos decís por... Te llenás de guita. Te llenás, ¿no? Sí. Yo qué sé, 35 palos vale Sanap. Sí, bueno, no sé, eso dicen, ¿no? Según dijo el contador Manzanares. Manzanares, sí. Que Daniel Muñoz la compró. Bueno, hay muchos preocupados por las cosas de Manzanares. Vos seguro que conocés más que yo. Vos seguro que conocés más que yo de lo que dijo Manzanares. ¿Cuánta plata se lavó ahí? Hay mucha gente acá en la City preocupada por lo de Manzanares. ¿Por Manzanares? Sí, me parece que y por lo de... Y por Clarence. Y por lo de León Clarence. Te digo. Me parece que bueno, gente, buen fin de semana. El lunes a las 8 los espero con más proyecciones. Sigan ahora con Hugo y con toda la programación de Ecomedios. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.